el tema fascinante del Apocalipsis que nos habla de algo que va a ocurrir al fin de los tiempos, que es una verdadera hecatombe espiritual y que va a escandalizar a muchas personas. O sea, va a ser mucho peor que lo que comenté en otro video pasado sobre la guerra. Esto va a ser más bien una guerra espiritual y va a ser el comienzo de la gran apostasía. De suyo, en el fin de los tiempos va a haber dos grandes apostasías, dos momentos en que va a haber una enorme apostasía. El primer momento es el que voy a contar ahora, que va a ser justo después de la Guerra Mundial, que es la aparición del falso profeta que dará lugar a la gran prostituta, que es la iglesia falsa. Esa es la primera gran apostasía del fin de los tiempos. Y la segunda gran apostasía será 3 años y medio después, en que ya el anticristo instituya su nueva religión, que será la Gran Babilonia, y eso ya les contaré en otro video, producirá una enorme cantidad de apóstatas. Entonces, vamos ahora primero a hablar de la primera gran apostasía, aunque ya la gran apostasía pues, se está preparando desde hace ya décadas, ¿no? O incluso más de un siglo. Pero vamos, cuando hablamos de gran apostasía a nivel apocalíptico es que en muy poco tiempo, tal vez en un solo año, va a haber la mayoría se van a ir de la fe. Que eso hasta ahora no lo hemos visto, que en un solo año se vaya la mayoría de la iglesia, ¿no? En cambio, eso va a suceder. Bien, una vez dicho esto, quiero aclarar que estas clases son un diálogo aclaratorio de los vídeos que ya he publicado aproximadamente por el año 2019. Terminé de publicarlos aproximadamente en el verano del 2019, antes de la llamada pandemia. Entonces, ahora como que aprovecho estas clases que estoy dando a unas carmelitas, pues para que en un diálogo se puedan aclarar algunos puntos que en un vídeo ya diríamos prefabricado, pues no se puede parar y contestar. En concreto, ahora voy a comentar y aclarar un vídeo ya publicado, que es el de la gran prostituta, que lo pueden ver también ustedes entrando en el canal Luz en la Noche y después seleccionando listas de reproducción, y ahí verán una que pone Apocalipsis, y ahí nada más que es buscar donde pone Apocalipsis la gran prostituta. Aunque lo ideal sería ver los vídeos desde el primero hasta el último por orden, para mayor pedagogía, y hasta incluso es mejor el tenerlo los guiones por escrito, los guiones de los vídeos, que yo los tengo y si alguien por el comentario los pide, pues puedo hacérselos llegar, como ya he hecho con alguna otra persona que me lo ha pedido. Muy bien. Entonces, los daría por correo electrónico, así que me tienen que dar la dirección por el comentario. Bien, una vez dicho esto, voy a comenzar haciendo un poquito de propaganda a una conferencia magistral del padre Alfredo Sáez de la Compañía de Jesús, que está en internet, se llama Las dos mujeres del Apocalipsis, y que habla de la contraposición entre la gran prostituta y la mujer vestida de sol del capítulo 12. Y da mucha luz esa conferencia y les animo a que la busquen y la vean. Bien, entonces el significado completo de la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida del sol, es un significado complejo, por eso es muy difícil interpretar esa gran parábola del capítulo 12, porque no es solo la Virgen María, no es solo la Iglesia, sino que depende de qué versículo se esté tomando de ese capítulo. A veces se refiere a la Iglesia católica, a veces se refiere a la Virgen María directamente, o a veces se refiere directamente a la Iglesia del Antiguo Testamento.
que en general esa mujer podríamos decir que es la esposa fiel de Jesucristo, la iglesia fiel, cuyo mayor y representante es la misma Virgen Santísima. Pues bien, esta mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, esposa fiel de Jesucristo, tiene una contraposición creada por Satanás, que es la gran ramera, que así es como la llama el Apocalipsis en el capítulo 17. Entonces, esa gran ramera se trata de una iglesia falsa, que es tan parecida a la Iglesia Católica que hasta podría pasar por su gemela. Pero una persona que tenga discernimiento, que el Espíritu Santo, diríamos, en su conciencia le ilumine, fácilmente se daría cuenta, antes de la separación de estas dos iglesias, la verdadera y la falsa, dónde está, diríamos, el espíritu de esa gran prostituta dentro de la iglesia. Ahora están mezcladas, pero después llegará un tiempo, como he dicho, después de la guerra mundial futura, en que ya con la aparición del falso profeta se separarán. Y la iglesia falsa o gran prostituta hará la guerra y perseguirá de alguna manera a la iglesia verdadera. Ya se da esa persecución en cierto sentido, estando mezcladas, pero después se verá mucho más claro. Entonces, esa es como la parodia, que se hará pasar como la esposa del anticristo y será irreconciliable con la Iglesia Católica y buscará meramente los bienes de este mundo. El quedar bien con todos, un falso ecumenismo y en definitiva, alejarnos de el mirar hacia las cosas de arriba, como decía San Pablo. Bien, entonces, una vez que he situado el tema, ¿hay alguna pregunta? Padre, sí, una pregunta. Podemos decir que en estos momentos actuales, ¿no? Hay atisbos de esta iglesia falsa. Sí, lo que pasa es que esa iglesia falsa, infiltrada, metida dentro de la Iglesia Católica, no hay que pensar todavía que sean personas concretas que son ya, diríamos, malas sin remedio y que no se diferencia tanto en personas, sino en el espíritu que les influye. Entonces, es como una corriente, un progresismo exacerbado que rompe los límites del depósito de la fe y que puede infectar más o menos a algunas personas dentro de la Iglesia Católica. Entonces, cuando se separen esa iglesia falsa de la iglesia verdadera, entonces ahí esas personas que queden en la iglesia falsa habrán quedado totalmente poseídas de ese mal espíritu, de herejía y de apostasía, y se verá mucho más claro dónde está cada uno. Por eso decía San Juan en una de sus cartas, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Eso, mientras están con nosotros, no se ve tan claro, pero cuando se separan a ella se ve más claro. Entonces sí, esa iglesia falsa, de alguna manera, en cuanto personas influenciadas por un mal espíritu, que podríamos llamar un progresismo exacerbado, está ya dentro de la Iglesia Católica. Bueno, por ejemplo, el triste espectáculo que están dando muchos obispos alemanes con el camino sinodal. Eso ya huele a que por ahí está dando a luz, o a tiniebla, mejor dicho, la iglesia falsa de una manera más separada. Está a punto eso de crear un cisma. Pues por ahí va a ir la cosa, pero a nivel mundial. Ya, padre. Padre, Sí. ¿por qué le denomina a la iglesia falsa como la gran ramera? ¿Por qué no llamarle dragón o con otro nombre? Bueno, es que en el Antiguo Testamento ya muchas veces se había identificado la apostasía con el adulterio.
o la prostitución. Entonces, muchas veces en los profetas del Antiguo Testamento, Yahvé se queja de que se ha prostituido su pueblo, de que ha adulterado, porque su pueblo es la esposa de Yahvé y sin embargo se ha ido a otros dioses. Entonces, en vez de decir apostasía, muchas veces lo dice en términos de prostitución o de adulterio. Y como San Juan aplica muchas figuras del Antiguo Testamento, como judío que es, entonces le llama, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de San Juan llama a la falsa iglesia la gran prostituta. ¿Por qué? Porque su gran pecado no se refiere directamente a lo sexual, sino a la apostasía, a la herejía, al irse a otros dioses, los dioses de este mundo. Por eso se llama así. Fidelidad. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, nos dice que la mujer fiel será perseguida de una manera tan atroz que tiene que esconderse en el desierto por 3 años y medio. Sin embargo, la mujer infiel, que es la iglesia falsa, se alía visiblemente con el anticristo, teniendo como cabeza al falso profeta. Entonces, ahí ven cómo mientras una es halagada, enriquecida, como nos dice el Apocalipsis, que es la iglesia falsa, la iglesia verdadera será empobrecida, será despojada de todos sus bienes y finalmente será perseguida a muerte. Si quieren, les puedo decir cuáles son los 3 pasos que el demonio ha puesto para acabar con la Iglesia católica. Miren, primero, en la iglesia de Sardes principalmente, que es la que estamos viviendo ahora, la más vapuleada y reprendida por Jesucristo en las cartas a las 7 iglesias, pues la de Sardes, que es la nuestra, la más vapuleada por Jesús en el Apocalipsis, resulta que ya está teniendo, diríamos, el primer paso de ese intento de destrucción de la Iglesia Católica por parte de Satanás, que es el desprestigio, quitarle la fama. Y eso está ocurriendo cada vez más a partir del siglo XXI. Sobre todo, yo recuerdo el año 2010, que es cuando más salieron por los medios de comunicación de una manera continua el tema de la pedofilia en los religiosos y sacerdotes. Entonces, el primer plan del demonio es desprestigiar a la Iglesia Católica. Claro que ha habido casos, pero los medios de comunicación los han exagerado en número. Y el segundo paso que va a haber, que ya será al principio de la Iglesia de Filadelfia, que es ya después de la Tercera Guerra Mundial y atómica, ahí va a haber un despojo total de los bienes de la Iglesia Católica. Se los va a quedar la Iglesia falsa y entonces los verdaderos católicos que no acepten a ese falso profeta entronizado como antipapa, que todavía no ha ocurrido, los que no acepten eso, los que quieran seguir el depósito de la fe íntegro, van a tener que escuchar la Santa Misa en casas particulares, en lugares, garajes o donde sea, de particulares, porque ya las iglesias se las habrá quedado prácticamente la iglesia falsa, con sus sacerdotes heréticos. Porque va a haber muchos sacerdotes y obispos que se van a pasar al engaño, a la iglesia falsa. Y el tercer gran golpe que va a dar Satanás a la Iglesia para destruirla, hemos dicho, primero el desprestigio, que es el que estamos viviendo ahora. Segundo es el que va a venir después, que es el despojo total de los bienes de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y tercero, ya el golpe más fuerte va a ser a la mitad de la semana 70 de Daniel, del reinado del Anticristo, es decir, 3 años y medio después de la guerra. El anticristo, según dice Apocalipsis 17, va a destruir la misma iglesia falsa, la gran prostituta la va a destruir porque ya no le va a hacer falta y va a instaurar su nueva religión de la Gran Babilonia.
Entonces, en ese momento es cuando él se va a presentar como Dios y va a pretender que todos le adoren. Y como la Iglesia Católica verdadera, que quede todavía en ese resto disperso, no se va a plegar a sus intenciones, entonces la va a perseguir a muerte de una manera sistemática. Entonces ese es el gran golpe que intentará dar a la Iglesia Católica. Primero, el desprestigio. Segundo, quitarle todos los bienes. Y tercero, perseguir la muerte. Bueno, entonces, sí, dígame. Esto del microchip también es como un instrumento para la persecución, ¿no? En tiempo de persecución. Sí, sí, sí. Yo les voy a explicar lo que pienso sobre ese tema, que coincide mucho con las figuras que salen en el Apocalipsis 2000 años antes, de una manera espantosamente real. Miren, les he dicho que va a haber dos grandes apostasías. La primera va a ser cuando salga el falso profeta después de la guerra mundial atómica, que provocará esa gran apostasía a base de prodigios y engaños. Y ya la humanidad estará muy preparada, y los católicos flojos y tibios también estarán muy preparados y dispuestos para seguirlo. Pero, ¿qué va a hacer el anticristo? En los primeros 3 años y medio de su reinado se va a aparecer como un hombre de bien, que va a hacer mucho bien, entre comillas, va a poner orden, va a quitar mucho hambre en el mundo. Después de la Tercera Guerra Mundial, pues va a hacer, diríamos, una reconstrucción de todo. La gente va a estar muy contenta con él. Entonces él, aprovechando esa buena fama que tiene, esa confianza que depositan en él lo que va a hacer es decirles a todos que si quieren seguridad social, si quieren comida, si quieren todo, vayan poniéndose el microchip, y eso les va a ayudar. No lo va a poner como obligatorio, porque si no te mato, pero sí que va a hacer tal propaganda de eso que muchísima gente se va a poner el microchip. También gente buena, gente católica, gente que ha perseverado en esa iglesia, diríamos, que ha quedado en el resto, sin bienes, que he dicho, pues mucha gente de esa también se va a poner el microchip, porque va a ayudar muchísimo a volver a tener cierta comodidad de vida. Y los que no tengan el microchip, pues van a estar pues como vagabundos o con muchos problemas legales para tener, para vender, etcétera, pero no se les perseguirá a muerte por eso, por no tener el microchip. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese microchip es la trampa. El ponerse el microchip no es el número de la bestia, porque eso es una cosa técnica, no es una cosa sobrenatural, que se puede usar incluso para el bien. El problema del microchip es que va a ser una trampa tecnológica para después el anticristo forzar a todos los que se hayan puesto el microchip a una apostasía. Y eso sí que va ya a convertirse en el número de la bestia. Entonces, a los 3 años y medio de la guerra mundial, cuando ya el anticristo se quite la careta, se ponga en plan déspota y diga aquí todos me tienen que adorar como a Dios y si no los mato, entonces lo que va a hacer es utilizar al microchip para obligar a que la gente apostate declarándolo como Dios. Esa es la segunda gran apostasía. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues como nos lo explica el Apocalipsis en sus figuras, 2000 años antes, que seguramente los cristianos leyendo eso no entenderían ni papa, pero ¿cómo puede ser esto? Pues ahora sí que lo podemos entender porque es tecnológicamente posible, sin necesidad de milagro. Miren, el microchip tiene o puede tener, además de que te registra las constantes vitales, el pulso y todo eso, tiene o puede tener un GPS. GPS quiere decir que allí donde estés, el sistema va a saber dónde estás. No te puedes esconder. Y además tiene una batería de litio que sirve para cargarse con la diferencia de temperatura de la mano o de la frente. Entonces, cuando pasa la mano de más frío a más calor o al revés, la batería de litio solita se carga y así nunca se gasta. Lo que pasa es que el litio es tremendamente tóxico. Y si de repente se rompiese el microchip dentro de la mano,
ese litio caería en el torrente sanguíneo y podría matar a una persona. Entonces, ¿qué puede hacer el anticristo? Insisto, y esto lo he dicho mucho en los vídeos cuando trato de eso, que con el anticristo piensa mal y acertarás. Es decir, lo peor que pueda pasar o que él pueda intentar, él lo va a hacer, porque es malo y remalo. Y si a nosotros se nos ocurre esto tan ingenioso, más listo es él para que se le haya ocurrido antes. Entonces él, una vez que ya la gente tenga el microchip en la mano, lo que va a decir es esto, a los 3 años y medio, miren, yo soy Dios. Y ustedes tienen que enviarme un correo electrónico a esta dirección haciéndome un acto de adoración. Piensen que muchos en la iglesia verdadera que estén todavía en ese resto, en esa minoría, se habrán puesto el microchip también. Y en ese momento, el anticristo a ellos también les va a decir, tienen que declarar que yo soy Dios. Y si no me mandan ese correo apostatando y diciendo que yo soy Dios, entonces yo me voy a enterar de que ustedes no me han mandado ese correo, porque yo tengo una supercomputadora donde cada microchip tiene su matrícula y yo sé que esta persona con nombre y apellido, con esta matrícula de microchip, no ha hecho el acto de adoración, no haya llegado al correo. Entonces, como dice en el Apocalipsis, que el anticristo hará como una especie de estatua que se podrá ver en todo el mundo, entre comillas, internet, y esa estatua del anticristo que sale por internet y que la podrá ver todo el mundo a la vez, dice el Apocalipsis que con su palabra matará a las personas. Esa imagen, con una sola palabra, te puede matar. ¿Y cómo? Pues tecnológicamente es posible. Si yo fuera esa estatua, yo podría decir a una de ustedes, hermana tal y tal, muere. Y como yo sé que usted no ha mandado ese correo electrónico para adorarme a mí, entonces yo aprieto un botón para que la persona que tenga ese microchip con tal matrícula que no me ha querido adorar, por medio de ese correo electrónico, se le rompa la batería de litio e inmediatamente muera. Entonces, fíjense que eso es fulminante. Yo digo, hermana tal, no has hecho el acto de adoración por correo electrónico que yo pedí para esta fecha. Así que ahora mismo vas a morir. Y esa hermana automáticamente cae fulminada. No porque sea un acto sobrenatural, que el demonio te mate a distancia, no. Sencillamente por algo estrictamente tecnológico. Eso es posible hoy día con la técnica moderna. Aprietas un botón y tu microchip inmediatamente estalla la batería y te mata. Entonces, claro, al ver eso mucha gente apostatará y enviará ese acto de adoración para mantener la vida. Y entonces el anticristo tendrá todo el mundo encadenado, como una tela de araña. Primero en los 3 años y medio estuvo diciéndoles como una araña, ¿no?, a las moscas, venid, venid, que yo os voy a dar de todo, aquí hay mucha comida en esta telaraña, hay mucha comida, hay mucho todo, venid. Y entonces todos van y se pegan en la telaraña, ¡ay, qué bien, es verdad! Muy bien, no tenemos nada y no nos faltará nada, lo que dice la Agenda 2030, ¿no? Bien, ya está, todo resuelto, el anticristo nos da todo. Pues claro, no se llamará anticristo, se llamará otro nombre más bonito. Y entonces, a los 3 años y medio dirá, sí, pues ahora que estáis bien atados por mí a través del microchip en la tela de araña, ahora me tenéis que adorar porque yo quiero matar vuestras almas. No me basta con matar vuestros cuerpos, quiero vuestras almas, que vayáis al infierno conmigo. Así que apostatad, así que adoradme. Prostituíos, según el lenguaje del Antiguo Testamento. Y entonces los cristianos que hayan sufrido esa precariedad, esa pobreza, ese vagabundeo por no tener el microchip, de estar fuera del sistema, el demonio no los podrá matar porque no tienen el microchip. Pero el demonio, el anticristo, que es muy malo, lo que hará es decir, bueno, pues a esos que se me escapan, a esos poquitos que se me han escapado porque han sido muy listos y no se han puesto el microchip, pues a esos los voy a perseguir con la policía o con el ejército, como sea, para matarlos uno a uno. Y entonces se tendrán que esconder,
ir al campo, como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando venga la gran persecución, id al campo rápido, porque las ciudades serán unas ratoneras. ¿Por qué serán unas ratoneras las ciudades? Muy sencillo, porque aunque no tengas el microchip, te pueden detectar muy fácil. Imagínense un policía que lleva un aparatito que inmediatamente que pasa al lado de alguien que no tiene el microchip, hace pipi, pipi, y enseguida, oye, tú no tienes el microchip. ¿Por qué no tienes el microchip? Y ya te han cazado. Por eso hay que ir al campo, cuando venga la gran persecución. Bueno, me estoy adelantando mucho porque ustedes me preguntan y me alegro porque así se hace un poquito más dinámica la clase, ¿eh? Pero fíjense que ya el demonio tiene un plan trazado que ya lo está preparando en estos días, para que nadie se le escape. Y por eso el Apocalipsis nos avisa con estas figuras para que cuando lleguen esos momentos y veamos los signos de los tiempos, podamos librarnos de las trampas de Satanás. Para que vean qué importante es meditar y conocer y descifrar el Apocalipsis. Qué importante. Te puede salvar la vida del cuerpo y del alma. Padre, el anticristo puede ser algún miembro de la iglesia, o el falso profeta, perdón, el falso profeta. Bueno, según mi teoría, que yo estoy convencido de ella, pero no quiero ser presuntuoso, es una teoría y quien la niegue, pues, bueno, pues está dentro de otras posibilidades. El falso profeta, al igual que el anticristo, es un ángel, es un demonio, que materializa un cuerpo, como hizo San Rafael en el libro de Tobit con Azarías, materializa un cuerpo y como si fuera él ese cuerpo, pero en realidad, aunque ese cuerpo lo descabezases y lo triturases, en realidad no has dado en el blanco, porque el verdadero falso profeta es un ángel. Entonces, por eso puede ser un miembro de la Iglesia Católica, de la jerarquía, quiero decir. Vamos a ver. Es posible. Es posible, pero no necesariamente. ¿Cómo podría ser un miembro de la Iglesia Católica, de la jerarquía? Pongamos un obispo X. Porque si el demonio ha materializado ese cuerpo en el vientre de una mujer para que vaya creciéndose, entre comillas, es decir, materializándose cada vez más, o sea, que salga, él materializa un cuerpo dentro de una mujer, la mujer da luz y ese niño va creciendo a los ojos de los hombres como un niño normal, pero es una materialización. Pues ese niño, según los planes de ese demonio, puede ir subiendo y escalando puestos hasta llegar muy alto en la Iglesia Católica. Pero nunca lo nombrarán como papa de una manera legal y canónica, no, sino que en todo caso él conseguiría hacerse con la cúspide de la Iglesia por medio de un engaño. Y eso es más lo que yo pienso, que sería más bien el falso profeta, que podría ser de esta manera, como les digo, o podría ser que en esa iglesia gran prostituta, la iglesia falsa, este falso profeta, que no es ni obispo ni nada, de repente aparece como un gran, como una persona con muchas cualidades, con cierta religiosidad, entre comillas, y que pues se pone en la cúspide de la iglesia, que aunque no sea obispo, pero dice, bueno, ¿y qué? Si esto ya va a ser la sede de todas las religiones, si aquí ya vamos a unir a los musulmanes y a los hindúes y a los judíos y a todos bajo mi capa, no hace falta que yo sea un jerarca de la Iglesia Católica. Eso también puede pasar. Las dos cosas. Bueno, seguimos. Fíjense que dijo el cardenal Karol Wojtyła en
1977, un año antes de ser el Papa Juan Pablo II. Dice, estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. El Evangelio y el antievangelio. Es decir, que esa confrontación ya está. Lo que pasa es que la Iglesia falsa y la verdadera, como digo, están mezcladas. También hay mucho de la Iglesia falsa fuera de la Iglesia, en otras religiones, pero también se ha metido dentro de la Iglesia católica. Primero, en cuanto a la fe, la Iglesia falsa rompe con el magisterio anterior de la Iglesia católica. Rompe, lo contradice. Segundo, en cuanto a la esperanza, la Iglesia falsa promete la salvación sin cumplir los mandamientos, sobre pretexto de la misericordia de Dios. Es decir, aquí todo el mundo se salva. Aunque no quieras cumplir los mandamientos, aquí todo el mundo se salva porque Dios es muy bueno. ¿Les suena de algo? Sí. Pues eso es la predicación de la futura Iglesia falsa, que ya se está oyendo dentro de la Iglesia verdadera. Respecto a la caridad, la Iglesia falsa se contenta con meras obras sociales. Aquí lo que importa es dar de comer a la gente, y eso era la teología de la liberación. Aquí lo único que importa es liberar a la gente del yugo, de la injusticia, pero el tema del pecado, de la redención, eso no importa. Eso será la Iglesia falsa. Una especie de renovación de la teología de la liberación en cuanto a la caridad. En cuanto a la liturgia, la Iglesia falsa se salta todas las normas que quiere en celebraciones sagradas. Pues ahora a mí me parece bien celebrar la misa de esta manera y diciendo estas cosas que no están en el misal. Eso también es espíritu de la Iglesia falsa. No digo que un sacerdote, porque se salte algunas normas del misal o de las rúbricas, ya es un sacerdote de la Iglesia falsa, no. Pero se está dejando inficionar por ese espíritu que le va a dar más números para que después, cuando ocurra la separación, él, por estar más inficionado de ese espíritu, se vaya a la Iglesia falsa, personalmente. O sea, el espíritu lo que hace es ponerte, minarte, de tal manera que cuando venga esa separación, tú en persona te vas a ir allá donde predomine tu espíritu. Si predomina en ti el espíritu de la Iglesia falsa, cuando llegue la separación, te irás con la Iglesia falsa. En cuanto a la moral, la Iglesia falsa baja la exigencia de los mandamientos para ser aplaudida y evitar los problemas. Por ejemplo, el tema de las modas. Ahora ya cualquier persona vestida de cualquier manera puede acercarse, entrar en una iglesia y recibir la comunión. Entonces, eso es un ejemplo, pero podríamos poner tantos otros ejemplos. El tema de los anticonceptivos, muchísimos sacerdotes están diciendo que eso se puede hacer en contra del magisterio de la Iglesia, lo Humanae Vitae. Qué poco se oye hoy la predicación sobre ese tema. Entonces, ya les digo, en cuanto a la moral, bajar las exigencias. En cuanto al ecumenismo, la Iglesia falsa enseña que todas las religiones son iguales ante Dios, todas son igualmente buenas. El musulmán que siga siendo musulmán, el hindú que siga siendo hindú, que no hace falta que se convierta. ¿Bien? ¿Les suena de algo? Historia, la Iglesia falsa se avergüenza de todo su pasado. Cuando estaban las cosas más claras, que era en el pasado, con los grandes concilios dogmáticos, pues se avergüenza de todo ese pasado de la Iglesia católica, como si fueran las penumbras, el medioevo, todo el desastre, ¿no? Había sus sombras, sí, pero la Iglesia falsa se centra en lo malo, lo exagera y niega o obvia lo bueno, y cae en errores peores. En cuanto al derecho, a la ley, la Iglesia falsa se salta el derecho canónico muchísimas veces. Aquí lo que importa es la pastoral, el quedar bien con la gente, déjate de tanta norma.
En cuanto al pecado, la iglesia falsa lo minimiza. No, es que para pecar tienes que ser un Hitler. Para condenarte, bueno, Judas es poco, tienes que ser una cosa demoníaca. En cuanto a la penitencia, la iglesia falsa la desprecia la mortificación. ¿Qué es eso del ayuno? ¿Qué es eso de las mortificaciones exteriores? Nada, nada, aquí lo que pide Dios es pasarlo bien todo lo que puedas. Eso es la iglesia falsa, el espíritu de la iglesia falsa. En cuanto a la oración, no, todo es orar. Aquí yo me pongo a fregar los platos, eso es orar. Me pongo yo a hablar con la gente, eso es orar, todo es orar. Así que no hace falta ponerse a orar a Dios en exclusiva en la iglesia o en tu casa con un libro. No hace falta, todo es orar, todo es hablar con Dios. Y en el fondo eso es un engaño para que no reces y entonces estés flojito a la hora de la verdad. ¿No han escuchado ustedes a veces ese tipo de cosas? Sí. Y no digamos ya cuando dice la iglesia falsa respecto al infierno, o lo niega o está vacío. Así que no teman, que se puede pecar y quedar impunes, porque Dios es un bonachón que en el último momento te da una iluminación y tanto el malvado criminal como el que se ha esforzado toda su vida por cumplir los mandamientos tienen el mismo destino. ¡Qué tontería! Pues así se predica hoy muchas veces. En cuanto a la Eucaristía, pues la iglesia falsa es la promotora de dar lo santo a los perros. Estén conviviendo, estén haciendo lo que sea, en fin, dar la comunión de cualquier forma, que no importa si caen las partículas al suelo y las pisa el que va atrás. Eso es espíritu de la iglesia falsa. Bueno, podríamos poner tantos y tantos ejemplos y casos y aspectos de todo esto, pero creo que con lo dicho ya es suficiente. Fíjense que en cuanto a la tolerancia, la iglesia falsa persigue a la iglesia verdadera. El espíritu de la iglesia falsa es que cuando ven un sacerdote con traje eclesiástico, con clériman o todavía más si lo ven con sotana, la iglesia falsa, el progresismo exacerbado, se meten, lo desautorizan. ¿Por qué vas así? No es que llamas mucho la atención, que la gente se va a espantar, que no sé qué. En el fondo es que les remuerde la conciencia el ver que ellos no hacen lo que tendrían que hacer. Ya no es solamente que cada uno haga lo que quiera, sino que es que ya atacan a los que son tradicionales. Fíjense lo que dijo el cardenal Ratzinger, también justo antes de ser nombrado sumo pontífice. Esto lo dijo cuando era cardenal en el año 2005 en el Via Crucis en el Coliseo Romano. Dijo: «¿Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a él? Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse que hace aguas por todas partes. Y también en tu campo vemos más cizaña que trigo». Imagínense, en tu campo, en la Iglesia Católica, hay más cizaña que trigo. Lo dijo cardenal Ratzinger poquito antes de ser nombrado sumo pontífice. Más claro el agua. Se nos ha infuncionado tanto ese espíritu de la iglesia falsa que cuando aparezca el gran engaño, el falso profeta, la mayoría, insisto, la gran mayoría, se irán al lado equivocado. Como ha pasado, por ejemplo, en el siglo XVI con la Iglesia de Inglaterra. Casi todos los obispos y sacerdotes se fueron a la iglesia falsa del rey Enrique VIII, porque estaban flojitos. No se veía todo el daño y el mal olor y la pudredumbre que había en la iglesia de Inglaterra, no se veía hasta que ocurrió lo que ocurrió. Pues lo mismo va a pasar después de la Guerra Mundial, cuando haya esa separación. Ahí vamos a ver cuánta podredumbre, cuán mal está la Iglesia Católica cuando veamos que la gran mayoría en esa primera apostasía apocalíptica se va con el falso profeta.
¿Alguna pregunta más? Yo ya terminé mi exposición. Si acaso en la próxima clase podríamos decir qué va a pasar con la iglesia falsa, porque me he quedado un poquito como a la mitad del tema del video que estoy comentando. ¿Alguna preguntita más? Padre, cuando el anticristo se levante contra la iglesia falsa para destruirla, ¿es como ir en contra de sus propios seguidores? Bueno, es que en realidad el anticristo no ama a sus seguidores, no ama a nadie, porque más bien lo que hace es tenderles una trampa para que se condenen. Entonces lo que pasa es que él usa a sus seguidores, que es distinto, él los usa. Entonces al principio, cuando acabe la Tercera Guerra Mundial y él quiera empezar diríamos, a arrancar los fieles que tiene la Iglesia Católica, arrancarlos de ahí, de la Iglesia Católica y llevárselos con él es muy listo y él va a decir, si yo pusiera mi religión, que es la Gran Babilonia, que es la antítesis total de los 10 mandamientos, que eso lo podemos explicar otro día, si yo pusiera esa religión satánica y abominable, horrible, película auténtica de terror, si yo pusiera eso nada más terminada la Tercera Guerra Mundial, entonces nadie se fiaría de mí, todos saldrían corriendo. Nadie se iría de la Iglesia Católica porque, mire usted, es que Anticristo nos está ofreciendo usted una religión tan terrible, tan asesina, tan en contra del hombre, que no nos vamos a salir de la Iglesia verdadera para entrar en esa gran Babilonia que usted dice. Entonces el demonio lo que hace es primero lograr la apostasía de la gran mayoría de la Iglesia verdadera, poniendo delante una iglesia falsa, pero muy parecida a la verdadera. ¿Por qué? Porque se va a seguir oficiando una misa entre comillas, que ya no hay consagración del cuerpo de Cristo, van a seguir habiendo sacerdotes, aunque estén casados o aunque sean mujeres o lo que sea, entre comillas, que se van a poner los ornamentos y van a oficiar en las mismas iglesias donde antes se celebraba la misa verdadera. O sea, lo que va a hacer es poner una iglesia falsa parecida exteriormente a la verdadera, donde va a succionar como una aspiradora a todos esos flojuchos que hay en la Iglesia Católica y meterlos en la falsa. Y después de 3 años y medio, todos esos flojuchos que estén en la Iglesia falsa, después de 3 años y medio, cuando ya los tenga bien encadenados con el microchip, les va a decir, bueno, pues ahora os voy a hacer meter en mi religión espantosa de la Gran Babilonia a la fuerza, porque si no, vais a morir. ¿Ha visto el plan que él tiene? Primero, el chupete, diríamos, la golosina de la iglesia falsa. No, mira, aquí te salvas seguro y puedes hacer lo que quieras. Bueno, eso también huele a protestantismo, es protestantizar la iglesia. Aquí puedes hacer lo que quieras, satisfacer tus pasiones. Aquí siempre te vamos a decir que vas bien, tú ven, te vamos a dar la comunión, hagas lo que hagas porque Dios es bueno. Eso es la iglesia falsa. Y cuando ya la iglesia falsa, por ser demasiado parecida a la católica, ya no le haya visto, bueno, ya tú has cumplido tu función de succionar y vaciar a la iglesia católica verdadera, ya has cumplido tu misión, pues ahora yo lo que voy a hacer es destruirte porque te odio a ti también, porque te pareces demasiado a la iglesia verdadera, y te voy a poner entre la muerte o la idolatría más espantosa. ¿Comprendido? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, esto da miedo, pero con Dios todo lo podremos, todo. Tengan en cuenta que lo peor que nos puede pasar es que nos maten. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, porque luego resucitaremos. En realidad nosotros vencemos si nos matan por Cristo. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues entonces aquí lo dejamos y ya para otra ocasión terminaremos este tema y seguro que saldrán otras muchas preguntas. Dios les bendiga. De igual manera, Padre.